Hola hermano, buenas noches. Si me ven medio tiritones porque estoy medio ya con Parkinson ya. No es por nervio, es por Parkinson. Es una risita para empezar, pues sí o no, para romper el hielo, como dice. Yo le doy gracias a Dios hermano porque podamos compartir su palabra. Yo sé que ha sido un poquito larga la reunión. Voy a tratar de no alargarme mucho. En realidad es harto lo que tengo, pero voy a tratar de ir redactando o mejorando lo que más se pueda, de tal manera de que no maree, en primer lugar, ¿cierto? Que no canse y que nos pueda quedar en claro lo que es la gran promesa de Dios. Quiero hablar de eso. El título que le puse es Salvados de la ira venidera. Salvados. La Biblia habla mucho de eso. ¿Ya? Habla mucho de eso y voy a leer un texto en Tesalonicenses 5:9. Dice, porque Dios no nos destinó a la ira, sino a obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hemos sido destinados a la ira, a la perdición, sino que nuestro destino está claramente delineado, delimitado con un camino claro que es la salvación. No la ira de Dios, que sin embargo es una ira justa. Muchos dicen que Dios es amor y no están equivocados. Nosotros también lo decimos, Dios es amor. Pero la Biblia también que Dios es santo y es un Dios justo. Por un momento los quiero llevar con la mente a un invierno frío allá en el Océano Atlántico en el año de 1912, abril. Días 14 y 15 de abril. Y vemos surcar el Atlántico, hermanos, por una tremenda nave llamado el Titanic. Nadie lo podía hundir. Ese era el predicamento. Era indestructible. Era un Gracias. ¿Se imaginan que unos momentos antes de que chocara el barco hubiera llegado una nave y les hubiera dicho, van en un curso de destrucción, de un choque con el iceberg? La pregunta es, ¿cuántos de ellos hubieran creído y hubieran salido de ese barco? ¿Cuántos hubieran saltado al barco? Estaban en fiesta, lo estaban pasando bien, eran miles los que iban en ese barco, sin embargo, llegó el momento del choque. No lo vieron, no lo preveyeron. ¿Ya? Un iceberg grande que rajó el casco del barco y hasta ahí fue y se sentenció su destino completamente. Yo creo que es bien simbólico esto respecto de lo que está pasando en este momento. En términos de que el barco, que es la humanidad completa, va a una destrucción segura. Y como le dijo Jesús, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, no entendieron. Hasta que ocurrió lo que tenía que ocurrir. ¿Qué es lo que pasa en este momento en la humanidad, hermanos amados? Nosotros vemos lo que está pasando con el cambio climático. Vemos que estamos casi a punto de guerras nucleares, por otro lado. De hecho, Rusia ya advirtió que él está dispuesto a bombardear con bombas nucleares a Ucrania. A mi modo de ver, vemos a un loco, ya a mi modo de ver, ya que está en este momento gobernando Estados Unidos y tirando una tremenda locura para todos lados, pero es mi juicio, ustedes a lo mejor lo comparten o no.
y vemos que la cosa va muy mal. Y hay algunas ideas que son bastante, digamos, irrisorias. En primer lugar, algunos dicen, Dios es tan bueno que nos va a salvar a todos. Al final, Dios nunca va a permitir que nos vayamos al infierno. Y otros dicen, el infierno está aquí en la tierra. ¿Sí o no? El infierno está aquí en la tierra. Lo que vivimos acá es el infierno. Hoy la sorpresita que se va a llevar la gente cuando se den cuenta que el infierno es mucho más doloroso que lo que ellos creen, que lo que ellos piensan. Quiero remontarme ahora, ya que me remonté al 14 de abril de 1912 ahí al Atlántico, me quiero remontar a que Dios siempre ya ha hecho juicios. Pero siempre Dios ha dado una puerta para salir de esos juicios y eso es lo importante. Voy a nombrar, por ejemplo, tenemos acá el diluvio en los tiempos de Noé. Dice, en Génesis dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y se arrepintió de haber hecho al hombre. Génesis 6, 5 y 7. ¿Qué es lo que pasó con Noé? Dios le advirtió, ¿cierto?, que iba a haber un gran diluvio universal. De hecho, el agua, creo que llegaron como 6 o 8 metros más alto que el monte más alto, que supuestamente ahora es el Everest, ¿cierto? Pero en ese tiempo no sabemos cuál sería ese monte más alto. ¿Saben cuánto tiempo estuvo predicando Noé para que la gente se convirtiera y se salvara? 120 años. 120 años, según unos textos medios apócrifos que estuve leyendo por ahí. Ya se supone que Matusalem, el abuelo de Noé, ya estuvo predicando con él y todo eso. Ustedes saben que el nombre Matusalem era un nombre profético, que decía, una vez que mueras, vendrá el juicio de Dios. Algo por el estilo, estoy un poquitito parafraseando. Bueno, el mismo año que Matusalem, que vivió 969 años, que murió, vino el juicio de Dios. ¿Y por qué predicaba Noé? ¿Sería porque Dios no quería salvar a nadie? ¿O quería que la gente se subiera al arca? Aparte de subir a los animales. No, yo creo que Dios quería que la gente se salvara, que se arrepintiera y se salvara. Pero llegó el momento, y la Biblia dice claramente en el Génesis, que Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé, no fue ninguno de sus hijos. Lo dice clarito el Génesis. Y Dios cerró la puerta del arca. O sea, las cosas tienen un límite, tienen un término. Ahora, una de las cosas hermosas que tenía esa arca, que es tipo de Jesucristo, obviamente, ya que la parte de arriba tenía una escotilla, tenía una puerta, y de tal manera que hacia el único lugar que podían mirar era hacia arriba. No tenían vista al mar, a todo eso. Tenían la vista solamente hacia arriba. Eso quiere decir que Dios nos está diciendo que en Cristo tenemos salvación. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba. Tenemos también el caso de Lot. ¿Ustedes creen que Dios no quería salvar a la gente de Sodoma y Gomorra? Pero la maldad, dice la Biblia, que ya había llegado hasta los cielos. La maldad en cuanto a qué? En cuanto a la violencia, el maltrato a los extranjeros, eso es lo que dice la Biblia, la sodomía, de tal manera que cuando fueron los ángeles, ¿qué querían hacer los hombres? Y dice la Biblia que todos los hombres de la ciudad se querían violar a los ángeles porque eran hermosos. Entonces imagínense el nivel de perversión que tenía esa gente. Y recuerdo el momento en que Abraham negocia con Dios
Y le dice, Dios, y si hubieran 50 justos, tú igual destruirías. Ya, por amor a esos 50 no lo haría. Y si fueran 40. Bueno, y siguió negociando Abraham con Dios y llegaron a 5. Entonces ahí Abraham descansó. Dijo, ¿cómo no van a haber 5 justos? La cosa es que fueron para allá los ángeles, ¿cierto? Llegaron a la ciudad, encontraron a Lot. Lot los hizo entrar a su hogar. Bueno, y en la mañana, ¿cierto? Que iba a hacer la destrucción. Lot, o sea, los ángeles se llevan a Lot, a sus hijas, a su señora, pero su señora ya estaba completamente permeada por lo que vivía ahí en Sodoma. ¿Qué le dijeron los ángeles? No miren hacia atrás. No miren hacia atrás, huyan, arranquen. ¿Qué es lo que hace esa mujer? En el momento que viene la destrucción, seguramente con dolor en su corazón por lo que estaba dejando, por lo que amaba, por lo que realmente ella amaba, se dio vuelta. Y en ese momento, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que se convirtió en estatua de sal. De hecho, yo he visto varias fotos que dicen que es la mujer de Lot. No sé si han visto en internet. Busquen, dicen estatua de sal. ¿Por qué? Porque es una pira, una cuestión de sal. Y dicen que fue ella. Pero Dios siempre ha querido salvar. Dios manda el juicio por el pecado del hombre, pero ¿qué es lo que quiere Dios? La salvación. Eso es primordial para Dios, la salvación. Tenemos los otros casos que también tenemos las plagas en Egipto, que salen en el libro de Éxodo. ¿Qué es lo que tenemos también en Nahum, en el libro de Nahum, cuando Dios, ¿qué es lo que hizo con Nínive? Lo quería destruir y mandó a un profeta, Jonás. Pero el profeta se arrancó, no quiso obedecer a Dios, se lo tragó un pez. Bueno, ustedes la historia yo creo que algo la conocen, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez hasta que el pez lo escupió y fue a Nínive. ¿Qué es lo que pasó? Se arrepintió del rey y hasta las bestias dice que hacían ayuno. Hasta los animales hacían ayuno, de tal manera de pedir, de mostrar arrepentimiento hacia Dios y que Dios no dejara caer su juicio. Por lo tanto, vemos varios casos y así podríamos nombrar, por ejemplo, cuando los asirios desolaron el norte de Israel y se llevaron a 10 tribus, que hasta el día de hoy no se sabe qué es de esas 10 tribus. Se supone que se esparcieron por el norte, por Asia, por Europa. No se sabe, no hay claridad. Y siguieron pecando, siguieron pecando, siguieron pecando. Dios, ¿qué es lo que hizo? Les mandó profetas. Jeremías, por ejemplo, le mandó a profeta Jeremías, que le decían el profeta llorón, porque lloraba tanto, tanto, tanto por Jerusalén y por su pueblo, pidiendo que se arrepintieran, que se convirtieran, y escribe el libro de las Lamentaciones. ¿Y qué es lo que pasa? No hay arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace Dios? Permite que Babilonia, el rey Nabucodonosor, vaya, y además, ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? Destruye Jerusalén, destruye el templo que había construido Salomón. 300 años anterior a eso. Bueno, todo esto es la introducción, hermanos amados. No, si no. Que hay tantas cosas que muestra la Biblia sobre lo que viene ahora, que nosotros tenemos que estar muy atentos, hermanos amados. Es tremendamente. ¿Por qué? Porque el mundo sigue su vida como si no pasara nada, como el Titanic, que estaban celebrando, y de repente chocaron. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿O acaso pensamos que la Biblia no se va a cumplir? Yo he sido durante mis 44 años que me convertí,
pero siempre me ha gustado mucho estudiar la profecía, conocer la Biblia, sobre la salvación. Y cuando estudio, y bueno, por lo que he leído también y he escuchado a otros predicadores, ¿ya? Me doy cuenta que nada de lo que Dios ha determinado se ha dejado de cumplir. Y como dice mi señora, cada vez que nos vamos de rapel, no hay plazo que no se cumpla. Cuando vamos pasando por el puente ahí sobre el lago, ya dice, no hay plazo que no se cumpla. Eso quiere decir que siempre hay un momento en que todas las cosas llegan a su final. O sea, podríamos decir que Dios está estirando el chicle. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Dios está estirando el chicle para que mientras más gente entre al reino de Dios, que es eterno. Nunca nos olvidemos que es eternidad. El día miércoles nació otra persona para el reino de los cielos, que es mi nieta Consuelito, la hija de Gabriel. Y yo pensaba en eso, o sea, qué importante que los cristianos tengan hijos y que los enseñen en la palabra de Dios, porque va a ser una persona más que va a entrar al reino de los cielos. Mientras los que no creen en Dios conviven, no se casan, no tienen hijos ahora. No sé si se han dado cuenta que es una tendencia generalizada en lo que es el mundo occidental, pero tremendamente. Pero eso que nos dice que va en contra del plan de Dios. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán y Eva? Multiplicarse. Y llenar la tierra y sojuzgarla, administrarla y todo eso. Pero no nos olvidemos que dentro de los juicios siempre está la misericordia de Dios. La Biblia dice que los ángeles anhelan tener el ministerio que tenemos nosotros. Ellos no lo tienen. Y con todo el poder que tienen y podrían manifestar, a lo mejor mucha gente se salvaría. Pero la Biblia dice claramente que ese ministerio los dio a los creyentes. ¿Quiénes a través del poder de Dios deben manifestar el reino de Dios? Porque el reino de Dios, dice la Biblia, no consiste en palabras, sino que consiste en poder. En poder. Eso quiere decir que lo que nosotros hablamos tiene que ir acompañado con el poder de Dios. Tiene que ir acompañado con oración, tiene que ir acompañado con un corazón puesto delante de Dios. Es una locura, pero yo de repente le pedí, Señor, haz un avivamiento aquí en INACAP. Señor, y no todos los días, pero de repente estoy orando en el pasillo cuando voy a la sala de profe, y le digo, Señor, haz un avivamiento aquí en INACAP. Hay tantos cristianos que son agentes secretos. En serio, si hay. Yo de repente, alumno se llama Benjamín Adán. Llega súper tarde, se porta súper mal. Y un día se acercó a mí, estábamos solos en la sala, y yo le dije, te apuesto que soy evangélico, le dije. Sí, me dijo, ¿por qué? Con los nombres que tenía. Benjamín Adán, así se llama mi alumno. No creo que me esté escuchando, pero... Bueno, y gracias a Dios he tenido oportunidad de predicarle a varios colegas. Este último tiempo ha sido bastante bueno. Pero tenemos que entender que la misericordia... Estoy completamente afuera del... No estoy homilético para nada hoy día. Por el tiempo. No, parece que no. Eso está más que claro. Ya, pero pucha, que Dios use mi corazón de buena forma, ¿cierto? Porque, como decía Fernando, el 90% es de Dios y el 10% de los hombres, que con ese 10% no echar a perder el mensaje de Dios, digo yo, por lo menos. Pero voy a leer algunas cosas de qué es lo que es la ira venidera para que vayamos entendiendo de qué nos ha librado Dios. Primero, vamos a ver en el Nuevo Testamento
¿cierto? Dice el día del Señor. En Malaquía, hablando de lo que venía, dice, porque viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios serán estopa. Estopa. Mateo 24 habla de las señales del fin. Terremotos, hambres, guerras, rumores de guerra, muestra la Biblia. Van a haber eventos relacionados con la naturaleza, con los astros, muestra la Biblia. Muchas de estas cosas ya están empezando a pasar, hermano. Yo creo que ya estamos en el principio, yo creo que estamos más o menos en el capítulo 4 de Génesis, ¿eh? Lo creo, perdón, de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta que no estoy homilítico, hermano? Estoy hermenéutico total. Peor todavía. Sí, pues. El montito, pues, como dice ella, pues, salió a cubrirme, pues. Lo gritó a los 4 voces para que. ¿Ah? Bueno, hay muchos eventos, por ejemplo, en Lucas capítulo 21, ya dice, entonces habrá señales en el sol. Atentos con el sol, dice, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo está el nivel de estrés? ¿El nivel de angustia? ¿Cómo están los isotrópicos en este momento? ¿Los de estrellita verde? ¿No hay angustia en la gente a nivel global en este momento por las expectativas de las cosas que vendrán? No saben lo que vienen, pero saben que es terrible. Lo intuyen. Hay algo que les dice, va a ser fuerte. Dice, y angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué es lo que está pasando en lo que es la parte norte del globo con los ciclones, los huracanes, los tsunamis y todo eso? Está completamente profetizado. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Expectantes, atentos. Uno lee las noticias y se deprime, ¿sí o no? No hay noticias buenas, no, prácticamente no hay. Que asaltos, robos, que mataron a este cabro de 17 años, que hicieron una encerrona, que la cuestión, que un loco mató a no sé cuánta gente atropellada. O sea, todo es horrible. Ahora estuve estudiando fuerte y escuchando a varios predicadores y la escatología, o sea, la ira, la podemos entender de dos formas. Una que es la ira escatológica, que tiene que ver con los juicios. Y la otra es la ira eterna, que tiene que ver con la segunda muerte. ¿Ya? Porque ahí también se aplica lo que es la ira de Dios. Y aquí me llamó la atención algo bien importante, una pregunta. ¿Quién va a aplicar la ira de Dios? ¿Qué dice la palabra? Apocalipsis capítulo 6. Escuchemos. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y miren lo que dice en Apocalipsis. Y de la ira del Cordero. La Biblia lo dice, o sea, la ira viene del Cordero. Y se me vino a la mente el otro día, ya ese pasaje en Isaías, que cuando estemos en el milenio, cuando estemos en el reino de Dios, dice que el lobo comerá con el cordero y el león comerá paja como el buey. Entonces no sé, pero yo sentí que fue una revelación de Dios, que en ese momento estaba la naturaleza de Cristo Cordero y la naturaleza de Cristo León. Porque la Biblia dice claramente que Jesús es el Cordero que vino a dar su vida por nosotros, pero también su naturaleza es león, rey, aplicar justicia. Pero también su naturaleza salvadora, de Cordero. Yo dije, tremendo. O sea, en el milenio, Cristo cuando esté gobernando va a unir sus dos naturalezas, la de Cordero
y la de león. La de cordero, que ha permitido que una humanidad prácticamente se salve. Y la de león, que es la que están esperando los judíos. Por eso no reconocen, a pesar de que hay muchos judíos que ya han reconocido que Jesús es el Mesías, o sea, abiertamente muchos. Yo le mandé un reportaje a Roberto la otra vez de un, ¿cómo se llama? De un rabino, Isaac Kaduri, que nació en Bagdad, que era el hombre más venerado de Israel. Murió 102 años. A su entierro fueron 300.000 personas. 300.000 personas a su entierro. Un año antes, él dijo que Dios se le había aparecido, que el Mesías se le había aparecido y le había revelado su nombre. Y lo escribió en un acróstico, que lo ocupan la gente que tiene que ver con la cábala, que es una cuestión judía, ¿cierto? Con los números y todo eso. Y dijo, pero no lo abran a sus discípulos hasta que haya pasado un año después de mi muerte. La cosa es que, obviamente, después de un año abrieron y el acróstico, las primeras letras, era Yeshua. Y ese era el nombre. Obviamente, toda la comunidad judía se le fue en contra a los discípulos, que no era verdadero, que esto. Pero bueno, yo digo, muchos están creyendo que Jesús es verdaderamente el Mesías. Veamos algo de la escatología, pero no alargarme mucho, chiquillo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? En Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Después dice, porque no nos ha puesto Dios, ya lo leí, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. O sea, va a llegar un momento en que va a ser derramada la ira de Dios. Él también beberá del vino de la ira de Dios porque ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, tantas veces que habla Dios de la ira de Dios, el juicio en el valle de Josafat, Armagedón y tantas cuestiones. ¿Ya? Y ahora voy a dar un pequeño detalle rápido de cuáles son los eventos que están relacionados con la ira de Dios. En Apocalipsis, Mateo, en varios lados. Primero, terremotos. ¿Ya? En Mateo dice que habrá muchos terremotos, ¿cierto? En diferentes lugares. En Apocalipsis dice, y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Por lo tanto, una de las características, van a haber muchos terremotos. Es más, va a haber uno tan grande, que va a ser un cataclismo mucho más grande que el de Valdivia de 1960, que fue 9,5. El de Japón fue 9,1. El de Fukushima y el de la central ya nuclear, 9,1. Y así, pero esto va a ser mucho más grande que ese. ¿Por qué? Porque va a tomar al mundo entero y a las naciones y va a durar mucho tiempo, muchos minutos. También va a haber un oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas, dice que van a caer. Ahí hay varios versículos. 3 dice, lluvia de fuego, sangre y humo. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Por lo tanto, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Los volcanes que van a empezar a explotar. ¿Ya? Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizos y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Vayámonos dando cuenta qué significa el juicio. Dice, agitación del mar, las olas, tsunamis, tormentas marítimas, huracanes, Lucas 21, 25. Cambio en el curso de los ríos, contaminación de las aguas. Las aguas se van a envenenar. ¿Por qué? Por la caída de una estrella que se llama Ajenjo. Va a haber caídas de meteoritos, cuerpos celestes, muestra la Biblia. No voy a leer todos los versículos porque me voy a alargar demasiado. Oscuridad total sobre la tierra.
Dice Apocalipsis, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, que es el anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas. Y esto es un paralelo respecto del reino ya de Egipto. Cuando Moisés iba a sacar a su pueblo, cuando Dios le dice, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Se fijan? Eso. Calor abrasador, que ya empezó ya. El primer gran calor abrasador fue en el año 2003. En Europa, solamente en Francia murieron más de 40.000 personas por el calor, 2003. Lo pueden buscar. Apocalipsis 16 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego por el sol. Veámoslo. Y ahora las temperaturas, veía en un lugar en esta semana que había llegado a 56 grados Celsius la temperatura. 56 grados Celsius. Yo encuentro que es realmente una locura cómo se empieza a cumplir lo que dice la Biblia. El cielo se va a enrollar como un pergamino. Nosotros conocemos fotos del Hubble, ¿cierto? del Webb, que son los grandes telescopios, y muestran de repente el cielo tan grande, tan esplendoroso, pero la Biblia dice que se va a enrollar como un pergamino. No sé si será una ilusión lo que vemos, no creo. ¿Ya? Yo creo que es real, pero sí creo que es real lo que dice la Biblia, que en un poco más de 1000 años, ¿ya? Esta tierra va a ser destruida. El universo va a ser destruido. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Por qué? Las cosas viejas van a pasar y van a ser todas hechas nuevas, dice la Biblia. Dice aquí, destrucción parcial de la tierra y la vegetación. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con fuego y fueron lanzados sobre la tierra. Miren esto. Y la tercera parte de los árboles se quemó. O sea, estamos hablando de incendios, pero gigantescos. O sea, lo que vemos ahora en Australia, en Europa, aquí en Chile, en California, es nada comparado con lo que va a venir. Y dice, y se quemó toda la hierba verde. Dice, el ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. O sea, va a haber una mortandad terrible en los océanos. Una tercera parte, dice. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Eso quiere decir que va a ser tan grande lo que va a haber que de la totalidad de los barcos submarinos que hay en este momento, un tercio va a ser arrasado. Hoy estoy hablando de una realidad. ¿En qué barco estamos? ¿En el Titanic o en el que nos provee Dios para salvación? Esa es la pregunta importante que nos debemos hacer. ¿O dónde queremos estar? Muerte masiva de los peces. El anterior, disculpen, dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. O sea, el tercio que muere en un momento no es nada comparado con esta otra, que muere la totalidad de los peces del mar. Eso quiere decir ya no van a haber seres vivientes en el océano, ni ballenas como las conocemos. Es re bonito mirar el History Channel, el Discovery. ¿Ya? Pero lamentablemente, por culpa del hombre, todo eso va a ser destruido. Entonces va a haber una muerte masiva de peces, va a haber una destrucción casi total de los árboles, las hierbas, las plantas. ¿Se imaginan lo que va a generar eso? Hambrunas pero terribles, muertes por miles. Aquí hice unos cuadros, resumen un poquitito rápido. Ay, no me quiero alargar mucho, pero bueno, vamos, ya queda. Voy a tratar de que quede poquitito.
Por ejemplo, hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira, que son los juicios totales que Dios va a mandar sobre la tierra. Primero tenemos los 4 caballos del Apocalipsis, ¿cierto? Que uno es blanco, después uno es bermejo, rojo, después es negro y después es amarillo, que representan al anticristo, que sale con un arco y salió para vencer. Todos los estudiosos que he leído dicen que es el anticristo. Después el rojo es una guerra grande, casi global, que va a morir 1/4 de la población del mundo. En este momento somos 8.000 millones. Eso quiere decir, deberían mover, si se produce ahora, aproximadamente 2.000 millones de personas. El jinete negro, una hambruna y escasez pero terrible. O sea, imagínense después de esa tremenda guerra. Y el jinete amarillo, muerte. Muerte, muerte, muerte. Después del 5.º sello, las almas de los mártires claman por justicia. Muchos de los que fueron perseguidos y decapitados por el anticristo. Después hay terremotos, señales cósmicas. Y el 7.º sello, hay un gran silencio en el cielo y viene lo que es la introducción a las trompetas. La primera trompeta dice granizo, fuego con sangre, se quema la 3ª parte de la tierra, que ya lo habíamos visto. Segunda trompeta, una montaña ardiente cae al mar, muerte marina. La 3ª trompeta, una estrella ajenjo cae en los ríos, las aguas amargas, que las envenena. Mucha gente muere por el envenenamiento de las aguas. La 4ª trompeta, se oscurece la 3ª parte del sol, de la luna y las estrellas. La 5ª trompeta, langostas demoníacas atormentan a los hombres, son más o menos por 6 meses. La 6ª trompeta dice 4 ángeles sueltos, ejército mata a 1/3 de la humanidad, o sea, los 6.000 millones que quedaban, ahora 1/3, eso quiere decir 2.000 millones más. O sea, ya desapareció la mitad de la humanidad. Ustedes se preguntan, ¿en cuánto tiempo va a pasar esto? Que lo que dice la Biblia, más o menos en 7 años. 7 años. ¿Ya? Va a ser un periodo de tribulación y después 3 años y medio, lo que la Biblia habla de la gran tribulación. Cuarta copa. No, estoy en las trompetas, me salté a las copas. Bueno, la 7ª trompeta dice, anuncia el reino de Dios y de los juicios finales. Hay un anuncio. Y después vienen las copas de ira, que es lo más terrible. La primera copa son llagas dolorosas a los seguidores de la bestia. Segunda dice, el mar se convierte en sangre, muere toda la vida marina. En la 3ª copa, ríos y fuentes se convierten en sangre. La 4ª copa, el sol quema a los hombres con fuego. La 5ª copa, el reino de la bestia se oscurece. Dolor, desesperación. La 6ª copa, el Éufrates, que es un río que queda en Asia, ¿ya? Dice, se seca el Éufrates, preparación para la batalla del Armagedón. Y 7ª copa, gran terremoto, destrucción de Babilonia, juicio final. ¿Ya? Bueno, hay varias cosas que me voy a ir saltando para que... Porque ahora viene, ¿cuál es eso corresponde a lo que es la ira escatológica de Dios, que va a ser en un periodo de 7 años. ¿Cuándo parte eso? Con un pacto de paz por 7 años que firma el anticristo con muchos. ¿Ya? Un príncipe que ha de venir. ¿Dónde pueden leer eso? En Daniel capítulo 9, 27. Ahí lo pueden leer. Y ahí detalla un poquitito ese detalle. Pero después viene lo que es el castigo eterno, ¿cierto? Que habla mucho la Biblia de la realidad del infierno. Jesús advirtió mucho sobre esto. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce? Se le conoce como el castigo eterno, la segunda muerte, el lago de fuego, la condenación eterna. ¿Ya? Ahora, la Biblia también muestra que la muerte segunda es separación perpetua, eterna de Dios. En eso consiste la muerte segunda. O sea, los que mueran, los que tengan la segunda resurrección, ¿cierto? Que al final, digamos, del milenio,
van a ir al juicio del gran trono blanco, donde Jesús va a juzgar a los cabritos, ¿cierto?, de los corderos, muestra la Biblia. Pero miren lo que dice 2 de Tesalonicenses: estos sufrirán pena de eterna perdición. O sea, aquí no estamos hablando de 1000 años, de 5000, estamos hablando de bastante más. ¿Cuáles son algunas características de la ira eterna de Dios? Una que es eterna, valga la redundancia, no tiene fin. Es sin alivio, no tiene pausa. Ahora de repente nosotros nos tiramos a dormir, lo hemos pasado bien y tenemos un pequeño descanso, una pequeña pausa. Bueno, la ira de Dios eterna no tiene pausa. Es dolorosa, absolutamente dolorosa. Es justa. O si no, tendríamos que juzgar nosotros a Dios si es justo lo que Él hace o no es justo. Cuando decimos, no, si Dios es tan bueno que al final nos va a salvar a todos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos juzgando la justicia de Dios. Y estamos diciendo que la muerte vicaria de Jesús no sirvió para nada. No sirvió para nada. Otra cosa que es irrevocable, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Dice la Biblia en Hebreos 9:27. ¿Y esto para quién es? Es para los que rechazan a Jesucristo. O sea, los que rechazan a Jesucristo no hay ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Voy a leer un par de versículos que dice, porque estas son las buenas noticias. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera Tesalonicenses 1:16 dice, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, Jesús nos libra de la ira venidera. Este versículo que voy a leer ahora, ya lo he leído alguna vez, que es en Isaías 26, del 19 al 21, y aquí vemos algo que se produce también en el libro de Daniel, capítulo 12, que se junta la resurrección con el juicio de Dios. Es bien impresionante, ¿eh? Resurrección asociado con el juicio de Dios. Dice, por ejemplo, aquí dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Está hablando de la resurrección. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Fíjate, estamos hablando de la resurrección. Y después, miren lo que dice. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Por un momento, en tanto que pasa la indignación, la ira, el juicio. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá llamadas a sus muertos. ¿Se fijan? Está relacionando acá resurrección, juicio. Y dice al pueblo, escóndete. Y eso está relacionado ¿con qué? Con el rapto. ¿Ya? Está relacionado absolutamente con el rapto. La iglesia obviamente va a ser arrebatada. Eso lo podemos ver en Tesalonicenses 4, 16, 17, ¿cierto? ¿Cuáles son algunos tipos en la Biblia de arrebatamiento? Hay varios. Hay varios. Primero, Enoc, bisabuelo de Noé. Dice que caminó con Dios y que no vio la muerte. Eso aparece en el Génesis. Es un tipo del arrebatamiento. Dice, Enoc es el primer ser humano que fue arrebatado sin morir. Representa a los que serán trasladados por fe antes del juicio de Dios. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Iba caminando con Eliseo, su discípulo. Ya le había dicho que iba a ser tomado y viene un torbellino y se lo lleva. Elías es arrebatado visiblemente sin morir.
figura del arrebatamiento visible y glorioso de los santos. Moisés, aunque llame la atención, dice en Deuteronomio, dice, y murió Moisés y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? Y dice, y ninguno conoce su sepultura hasta hoy. ¿Quién enterró a Moisés? Dios. Porque Moisés estaba solo con Dios en un monte en ese momento. Y la Biblia dice que murió y él lo enterró, ¿ya? Refiriéndose a Dios. Y después dice, el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿cierto? Eso en Judas. Contendía disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué creen ustedes que disputaba el cuerpo de Moisés Satanás con el arcángel Miguel? Entre paréntesis, la única palabra arcángel que aparece en la Biblia es acá, en Judas. ¿Ah? Lo pueden buscar en todo el resto de la Biblia y arcángel no aparece en ninguna otra parte. Es bien interesante. Ahora, ¿quién ganó la pelea por el cuerpo de Moisés? ¿Ustedes creen que la ganó Satanás? No, pues. Y ahí el arcángel le dice, el Señor te reprenda. ¿Ah? No sé si han leído ese pasaje. Y lo más sorprendente, ¿ya? Que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transforma delante de sus discípulos, ¿quiénes estaban ahí? Moisés y Elías, la ley y los profetas. Bueno, y Moisés no estaba que enterrado, que esto, que lo otro. Y ahora lo vemos en el monte de la transfiguración, vivo. También hay un símbolo ahí de lo que es la resurrección. Dice, aunque Moisés murió, su cuerpo fue llevado de manera especial, dice. Luego aparece glorificado junto a Elías en la transfiguración que aparece en Mateo 17, lo que sugiere una resurrección anticipada o una traslación, un llevado hacia Dios. Aquí hay otro ejemplo que no lo voy a digamos, desarrollar, que aparece en Apocalipsis 17, cuando una mujer dio a luz, que es Jesús, ¿cierto? La mujer representa a Israel, y da a luz, ¿y qué es lo que dice la Biblia? Fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, cuando Jesús es llevado, cuando es quitado de la muerte y es trasladado al reino de Dios. ¿Se fijan las figuras, tantas figuras que hay de lo que es la resurrección y el arrebatamiento? ¿Qué es lo que dice la Biblia? En Mateo 24 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos la hora, no sabemos el día. Por lo tanto, la exhortación es a orar, a estar atentos, a buscar. ¿Por qué dice velar? ¿Qué es lo que es velar? No dormirse espiritualmente. No dormirse, entendiendo que el Titanic va a chocar pronto. Porque estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento y no entendieron hasta que los ángeles sacaron a Lot. Dios cerró la puerta del arca. Dios guardó a los israelitas en la muerte de los primogénitos de Egipto. Iba a pasar exactamente lo mismo, hermanos amados. Pero demos gracias a Dios que hemos sido libres de toda esta ira, de la ira escatológica y de la ira final, gracias a que Cristo un día murió por nosotros en la cruz. Como bien dijo Cecilia la otra vez, Él fue nuestra propiciación. O sea, toda la ira de Dios que va a caer sobre la humanidad y sobre la eternidad ya cayó sobre Jesucristo. Él llevó la ira de Dios sobre sí para que nosotros no la vivamos, para que entremos en el aposento, para ser librados. Vamos a ser librados, hermanos amados. Hay tantas cosas que dice la Biblia al respecto que obviamente no, por tiempo no las voy a... Pero hemos sido librados
de la ira de Dios. Así como el pueblo de Dios, y hay hombres que fueron librados en su tiempo, nosotros hemos sido librados de la ira de Dios. Somos libres de la ira de Dios. Y todo aquel que quiera aceptar esta invitación también lo va a hacer. También lo va a hacer. Jesucristo ya pagó el precio. No hay ninguna cosa, aparte de la sangre de Jesucristo, que nos pueda librar de la ira venidera. Nada. Es como si estuviera el Titanic, estuviera otro barco al lado y se hubiera puesto una cruz entre ambas, generando un puente de salvación. Por lo tanto, solamente a través de la cruz nosotros podemos llegar y salvarnos. Van a haber muchos que van a seguir comiéndose, enfiestados, como si nada fuera a pasar, pero igual con angustia. Vamos a orar, hermanos amados, y si hay alguien que quiera hacer una oración especial, ahí donde está, hágala. Si hay alguien que necesita poner las cosas en línea delante de Dios, ordenar su vida, es un buen momento, confiando en que Jesús, ¿cierto? Dice la Biblia que es nuestro abogado. Amado Dios, te doy tantas gracias. Te doy tantas gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado, Dios amado, porque nos has librado de la muerte, nos has librado de la ira, nos has librado del juicio eterno, Dios amado, nos has librado del infierno, Dios, nos has librado del fuego, del sufrimiento eterno, Dios amado, solamente por tu amor, porque tú nos has amado, entregaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, dar su sangre, Señor, aceptar el castigo que merecíamos nosotros. Te doy muchas gracias, Señor, por ser el puente, Jesús, para librarnos, Señor amado, de todo esto tan terrible que dice tu palabra. Seguramente se me olvidaron muchas cosas, Señor, que también están consideradas dentro de lo que es tu juicio eterno. Pero danos esperanza, Señor, si hay un pesar en algún corazón de mis hermanos, yo te pido que en este momento desaparezca, Dios amado, y puedan sentir el alivio de tu salvación, Señor. Que puedan sentir el alivio de tu Espíritu Santo, Señor, reconfortando en este momento, dando paz en los corazones, Dios Santo. Yo te pido por aquellos que necesitan hacer las paces contigo, que tú los toques en este momento. Vamos a tener un momento de silencio, hermanos, por si hay alguien que quiere hacer las paces con Dios en este momento. Si necesita arrepentirse de algo, yo creo que es un buen momento para hacerlo. Espíritu Santo, toca nuestros corazones, Dios amado, para enderezar nuestras vidas delante de ti, Señor, porque tu palabra dice que somos todos pecadores, Dios Santo. Pero te tenemos a ti como abogado delante del Padre, Señor, mientras Satanás nos acusa día y noche, pero tú estás intercediendo, Señor, por nosotros. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, no ha cruzado el puente, yo creo que es una buena oportunidad hoy día para que lo haga. A lo mejor mañana no va a estar. El futuro no nos pertenece a ninguno de nosotros. El futuro solamente le pertenece a Dios. Y además tenemos los días contados, como decía el hermano Rubén la semana pasada. Nuestra vida tiene un límite establecido por Dios. Gracias, Señor, te doy. Muchas gracias, Dios mío. Que tu paz, tu alegría, Señor, esté permanentemente en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Gracias, Francis.